Señoritas y señores del tercer bachillerato Foxtrot, bienvenidas y bienvenidos a su clase de hoy, correspondiente a la primera hora de la semana número 21, hoy 25 de octubre del 2021. Espero se hayan pasado bien, que se encuentren sin novedades y listos para el trabajo de esta clase. Como había quedado indicado, para esta hora de clase tenemos un tema que se llama me permito compartir con ustedes la ficha de trabajo que está subida en Classroom para poder hacer hacer la explicación correspondiente, y aprovecho para dar el tema y el objetivo de la clase. Semana número 21, primera hora. El tema es métodos de demostración matemática, unos métodos. Ya nosotros estábamos haciendo demostraciones, ese método ya aquí solamente lo voy a anunciar y luego voy a anunciar los demás. Su tema es demostraciones directas, demostraciones por contraposición, por contraejemplo y por reducción al absurdo. Este último subtema, el método de demostración por reducción al absurdo, es el que voy a explicar con más detenimiento en la clase de hoy. Los otros solamente los voy a informar porque no son muy utilizados, que digamos. Bien, entonces esos son los temas que tenemos, el tema que tengo para hoy, y el objetivo es aplicar las propiedades y el álgebra de proposiciones, o sea, la lógica matemática, para realizar demostraciones lógicas empleando técnicas directas de contraposición, de contraejemplos y reducción al absurdo. Como dije, el método de reducción al absurdo es el método donde me voy a concentrar a explicar, los otros solamente los voy a informar. Debo decir también que las demostraciones directas, el método de demostraciones directas, es el método que hemos estado utilizando para demostrar leyes de las proposiciones de los operadores lógicos, leyes de los operadores lógicos. Eso que nosotros ya hicimos, esas son demostraciones directas. Bien, entonces vamos avanzando. Aquí están las páginas del libro. Solamente este tema lo vamos a encontrar en el libro de Fundamentos de Matemática. Las preguntas que usted tiene que contestar son: ¿cuándo la implicación, el operador de implicación es falso o falsa la implicación? ¿Es suficiente dar un ejemplo para demostrar un argumento? ¿Cuándo un razonamiento es válido? Entonces esas preguntas están en esa hoja esas hojas del libro que le pido que usted revise, y en la explicación que yo hago aquí en la clase de manera sincrónica. Los ejercicios que usted tiene que resolver son los que están acá. Estos que están acá. Pero estos ejercicios, estos razonamientos que usted va a ver si son válidos o no, los va a resolver mediante la aplicación del método de reducción al absurdo, que es el método que, como dije hace un momento, voy a explicar con mayor detenimiento. Aquí le doy dos razonamientos. Usted los resuelve, mira si son válidos o no, y contesta las alternativas que están acá. Dice: el razonamiento 1 es no válido, el razonamiento no es válido y el razonamiento 2 es válido. Bueno, aquí usted verá cuáles de estas. Usted aquí va a calificar de verdadero o falso esto. En el ejercicio número 2 aplica a partir de las siguientes hipótesis. Ahí le dan un razonamiento, se saltó esto a la hoja anterior. Aquí le dan las hipótesis, acá le dan una conclusión y usted va a decir si es válido o no. Lo mismo en el numeral 3, un razonamiento donde le dan en lenguaje cotidiano, el razonamiento lo traduce al lenguaje formal y mira cuál de estas conclusiones hace válido el razonamiento. En el numeral 4 hay un razonamiento a sí mismo, lenguaje formal, y
va a ver cuál de ellos hace válido el razonamiento. Bien, dejo de, a ver, por un ratito, que ahí está llegando alguien acá y hay bulla parte de los perros y todo lo demás. Bueno, continuamos. Bien. Entonces les decía que, bueno, ya me desconcentré, no sé ni qué le estaba diciendo. Ya, los métodos de demostración. Los métodos de demostración, por gusto dejé de compartir, voy a de nuevo compartir la pantalla y digo que los métodos de demostración que tenemos nosotros aquí, para hoy tenemos demostraciones directas. Ya no explicaré demostraciones directas, puesto que las demostraciones directas ya las venimos haciendo. Por contraposición, también es una demostración directa, solamente que usted, cada que pueda, si es que puede, si es que el argumento que le están dando es una implicación, usted lo que hace es buscarle la contrarrecíproca a ese argumento y mediante esa contrarrecíproca hace la demostración. Hay otro método de demostración que es por contraejemplos. Y por último, reducción al absurdo. En estos dos me voy a... Este de contraejemplo lo voy a hacer un par de minutos y el resto de la clase voy para la demostración por reducción al absurdo. Bien, dejo de compartir y me vengo hacia acá la cámara. Bien, hay una demostración que dice ahí que se llama demostración por contraejemplo. Contraejemplo. Que ustedes deben de saber, bueno, y si no lo saben, se los digo ahora, para poder demostrar algo, esa demostración no se la puede hacer mediante ejemplos. Por ejemplo, si yo le digo, todos los números primos son impares y me piden que demuestre eso, yo le digo, sí, ¿verdad? Los números primos son impares, así tenemos el número 3, que es impar, el número 5, que es impar, que es primo, tenemos el número 7, tenemos el número 11, tenemos el número 13, el número 17, el número 19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice, ¿no? Todos los números primos son impares. Yo mediante esta técnica de dar ejemplos no puedo demostrar, eso no es válido, esa no es una demostración. Las demostraciones se tienen que hacer con los métodos que se están indicando acá. Demostraciones directas, contraposición o contrarrecíproca, contraejemplos y reducción al absurdo. Como este ejemplo, como este ejercicio no se puede hacer con ninguna de ellas, pues entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar el método del contraejemplo. Para demostrar que esto es falso, yo voy a dar un contraejemplo. Los contraejemplos generalmente se los utiliza para demostrar que un argumento es falso. Un argumento es falso, generalmente. Entonces, a ver, todos los números primos son impares. Falso. ¿Por qué? Porque yo voy a dar un contraejemplo y digo, no, el número 2 es primo y no es impar. El número 2 es primo y no es impar. Con este solo contraejemplo ya he demostrado que esta afirmación es falsa. ¿Sí? Otro ejemplo. Todas
las figuras geométricas que tienen 4 lados iguales son cuadrados. Y yo puedo decir, ajá, sí, es verdad, aquí hay una que tiene 4 lados, lo puedo graficar con toda la técnica posible. Y digo, sí, este es un cuadrado, tiene 4 lados iguales y es cuadrado. Yo voy a dar un contraejemplo para esa afirmación y así demuestro que esto es falso. Digo, no, es falso porque existe una figura que tiene 4 lados iguales y no es cuadrado. Se llama rombo. Ese es el método de demostración de contraejemplo. Se da un ejemplo que hace que la afirmación que yo estoy diciendo se convierta en falsa. ¿Sí? Así de simple, no hay más que hacer, solamente dar un contraejemplo. Entonces, insisto, para hacer una demostración yo puedo poner 1000 ejemplos y eso no es demostración. Eso no demuestra nada. Con 1000, con 10,000 ejemplos no demuestro nada. Lo que sí puedo demostrar la falsedad de eso es dando un contraejemplo. A eso se llama el método de demostración de contraejemplos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a preguntar, señorita Morales. Keira Morales. Keira Morales. Buenos días, profe. Es que estaban haciendo bulla. No, lo que pasa es que dejan encendida. Le pediría, le sería mucho pedir que los señores y señoritas del tercero bachillerato Foxtrot enciendan la cámara. Daniela Zambrano. A ver quién más. Señorita Sánchez. Keira Morales. Cedeño Plaza. Camacho. María Borbor. Fiorella Vázquez. No, lo que pasa es que dejan encendida la cámara y se van. A mí no me importa mucho esto, porque yo no estoy perdiendo nada. De verdad les digo, no pierdo nada yo. Santiago Lucio, señor Lucio. Señor Lucio. Ya va, profe, un momento. Por favor. Chávez. Cajas, por favor. Medina. Profesor, estoy teniendo problemas con mi cámara y no me quiere prender. Martínez. Michilena, por favor. El hecho de que ustedes dejen encendida su cámara y se vayan no está demostrando que son que son avispados y cosas por el estilo. No, lo que pasa es que están perdiendo. Ustedes están perdiendo la oportunidad de escuchar la explicación y de poder hacer alguna pregunta en caso de que no quede claro. Le había preguntado a la señorita Morales, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a esto que le acabo de decir, señorita Morales? No, profe. Ya, Sí, señorita entendí Cajas. todo. Señorita Cajas. No, profesor, ninguna duda. Listo, entonces queda claro. Bien, entonces con esto yo ya doy por explicado esto de los métodos de demostración. Lo único que me voy a concentrar ahora y me voy a tomar la mayor cantidad de tiempo es el método de demostración de reducción al absurdo. Es un poquito, es el más simple, es el más fácil y es el que todos ustedes van a querer utilizar ahora cada vez que tengan un razonamiento. Este método de demostración se lo utiliza para demostrar razonamientos. Recuerden la estructura que tiene un razonamiento. Recuerden la estructura que tiene un razonamiento. Una hipótesis, en este caso es la P sola, la I, la conjunción como conector de las hipótesis. Luego viene otra hipótesis que puede estar formada por varias proposiciones.
la implicación como el operador principal y una conclusión cualquiera. Esta es la estructura que tiene un razonamiento, ya lo hemos visto. Ahora bien, este razonamiento se puede demostrar aplicando tablas, aplicando propiedades de los operadores lógicos, y ahora vamos a ver el método más fácil de hacerlo. Pero por favor, todos los pasos que se hacen aquí tienen que constar en el ejercicio que usted haga. Bueno, este método se llama el método de reducción al absurdo. Y ya le voy a decir por qué se llama de esta forma. Porque yo trato de demostrar que este razonamiento es válido intentando hacer que sea falso. A ver, ¿cómo es eso? Yo voy a demostrar que este razonamiento es válido tratando de demostrar que es falso. Por eso se llama reducción al absurdo. Porque es absurdo pensar que yo voy a demostrar algo que es válido tratando de hacerlo falso. ¿Sí? Una de las preguntas que está en la ficha de trabajo de hoy dice, ¿cuándo la implicación es falsa? Vamos a preguntarle, a ver, vamos a ver quién está con la cámara apagada aún por aquí. Giancarlos Chávez. Buenos días, dígame, profesor. ¿Cuándo la implicación es falsa? Cuando el operador implicación es falsa, es falso. La tabla de valores de verdad de la implicación. Cuando es errónea, no es verdadera. ¿Eso dijimos alguna vez? La tabla de valores de verdad de la implicación tiene un caso que es falso. Martínez, ayúdele por favor. Justin Martínez. ¿No está el señor Martínez? Bueno. La implicación tiene un solo caso que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso dice la tabla de valores de verdad de la implicación. Solo en este caso es falso o es falsa la implicación cuando la primera proposición, es decir, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, como aquí tengo una implicación, lo que yo voy a tratar de demostrar que esto es falso. Para poder demostrar que esto es falso, yo voy a tratar de hacer que esto de aquí sea falso y que todo esto de acá sea verdadero. Para que se me configure este caso de la tabla de valores de verdad de la implicación. Para ello, yo tengo que anotar en alguna parte, y es lo que se va a calificar, qué valores va a tener la P y la Q en este caso, la P y la Q solamente. Esto que está aquí es lo que voy a calificar, esto que está acá. Entonces, si usted sabe que esto es lo que se va a calificar, que de esto de aquí depende lo de acá, pues entonces esto no debe faltar. Si usted no hace esto, todo lo que haga por acá no tiene sentido. Si usted no hace esto, todo lo que está por acá no tiene sentido. Bien, entonces veamos. Si decimos que esto tiene que ser falso, ¿cuál es el valor que tiene Q? ¿Cuál es el valor que debe tomar Q? Pues obviamente Q debe tomar el valor falso. Aquí dice clarito que Q tiene que ser falso. Una vez que Q toma este valor aquí, ese valor no puede cambiar dentro de este ejercicio.
dentro de este ejercicio. Bien. Ahora, en el antecedente tengo una conjunción. Para que la conjunción sea verdadera, las dos proposiciones, en este caso, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser verdadera. La conjunción exige que las dos proposiciones sean verdaderas. De esta manera yo he encontrado el valor que tiene P. P debe tener el valor verdadero. Observen que estoy tratando de hacer que esto se haga falso. Como P tiene verdadero y Q tiene falso, aquí están los valores. Verdadero o falso es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Verdadero y verdadero implica falso. Verdadero y verdadero es verdadero, implica falso. Esto es falso. Esto es falso. Demostré que esto es falso. Si yo llego a falso, pues obviamente esto de aquí es falso. Si llego aquí a verdadero, tratando de demostrar que es falso, pues entonces esto es verdadero. De eso se trata el método de reducción al absurdo. Solamente de anotar valores verdaderos y falsos para todas las variables proposicionales que deben tener sus valores anotados por acá para de esta manera poder analizar que lo que se hizo acá es correcto. Preguntas. Ya vamos a hacer voy a hacer uno más, un poquito más complejo para que se entienda mejor. Vamos con el ejercicio que está acá. Este a lo mejor como que quedó, yo no sé si muy fácil o muy, no sé. A ver, vamos con esto de acá. Razonamiento, hipótesis, conclusión. Yo voy a demostrar mediante el método de reducción al absurdo que esto es verdadero, tratando de demostrar que es falso. Tengo P, Q, R. Las proposiciones son P, y voy a anotar por acá el valor de P, el de Q y el de R. Ya voy a determinar estos valores, los doy yo, de acuerdo al ejercicio que está acá y de acuerdo a la necesidad que tenga de hacerlo. Entonces, mire, generalmente, o sea, no generalmente, siempre tendré que hacer que esto se convierta en falso. Yo tengo que hacer que esto se convierta en falso y que esto de acá se convierta en verdadero. Siempre. Siempre se aconseja también que se comience a trabajar desde la conclusión hacia el antecedente, de derecha a izquierda, porque generalmente la conclusión es más corta. Es más corta. Sí. Si no lo puedo hacer por ese lado, pues entonces tendré que buscar por otro lado para poder determinar estos valores. Pero se aconseja que se comience por acá. Si yo tengo una conjunción y esta conjunción debe ser falsa, ¿qué valores debe tener P y qué valores debe tener Q para que esto se haga falso? ¿En qué caso la conjunción es falsa? La conjunción es falsa cuando cualquiera de las dos es falsa. Es verdadera únicamente cuando las dos son verdaderas. Entonces yo aquí le puedo poner a las dos falsas o le puedo poner falsa a una y la otra verdadera. Ya eso es decisión mía. El valor que tome aquí ya no va a cambiar acá. Veamos. Como por acá yo no puedo determinar cuál es verdadera y cuál es falsa, así como a ciencia cierta, entonces me vengo por acá. Me vengo por acá.
Como el antecedente debe ser verdadero y esta es una conjunción, se sobreentiende que esta forma proposicional tiene que ser verdadera y esta forma proposicional tiene que ser verdadera. Para que al unirse las dos me dé verdadero acá. ¿En qué caso la implicación es verdadera? Donde no hay duda que la implicación es verdadera es cuando la primera es falsa. Entonces yo aquí encuentro P falso. Entonces le pongo falso. En este caso, Q, para que esto se me convierta en verdadero, la Q tiene que ser falsa. Entonces tengo valor de falso. No importa que otros valores tengo acá, pero ya voy encontrando valores. Mira, ya encontré el valor de Q que es falso, entonces yo coloco falso acá. Voy completando. Ya encontré el valor de P que es falso, entonces voy completando acá. ¿Sí? De esta manera voy encontrando los valores de las variables dentro del ejercicio. Si yo le pongo acá, todo esto de aquí se me convierte en verdadero y yo le puedo poner cualquier valor aquí. Puede ser que yo le ponga verdadero. Vamos a suponer que le ponga verdadero. Falso implica verdadero, esto es verdadero. Si yo le pongo falso, falso implica falso, también es verdadero. He logrado que se haga verdadero. Dependiendo del valor que le ponga acá, le voy a poner acá. Si yo le pongo aquí verdadero, falso y verdadero es falso. Y si yo le pongo falso, falso y falso también es falso. Entonces no importa cuál valor tenga R. Entonces R puede tener falso, verdadero. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos valores puede tener R. Y ahora sí vamos a ver qué ocurre. ¿Sí? Verdadero y verdadero implica a este aquí que es falso. Verdadero y verdadero es verdadero y esto es implica falso, esto es falso. No pude demostrar que es verdadero, por lo tanto el razonamiento es falso. ¿Sí? Así se trabaja con el método de reducción al absurdo. Observen que todas las proposiciones deben tener su valor de verdad dentro del ejercicio. Todas. Y el valor que yo anote acá, ese valor no va a cambiar dentro del ejercicio. Tal como lo hice aquí. Una vez que yo le doy el valor de P, le doy a P, entonces ese valor no va a cambiar acá. Una vez que le doy el valor a Q, ese valor no va a cambiar acá. Y luego ya se hacen las combinaciones correspondientes y determino si es verdadero o si es falso. ¿Sí? Bien. Este es un ejercicio ya cuando tengo estructurado el razonamiento. Ya lo tengo estructurado el razonamiento, entonces aplico este método para poder demostrar. En la ficha de trabajo usted también tiene ejercicios como este, donde no tiene el ejercicio de manera formal, lo tiene de manera común y corriente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar las variables proposicionales dentro de las hipótesis. Si lo intento con ahínco y tengo talento, entonces yo voy a poner que mi proposición para la hipótesis 1, tengo la proposición P que dice, lo intento con ahínco. Tengo talento, viene a ser Q.
Tengo talento. En la hipótesis 2, dice, si me convierto en músico, allá, me convierto en músico es otro, R. Me convierto en músico. Si me convierto en músico, seré feliz. S viene a ser acá. Seré feliz. Conclusión. Si me convierto en músico, entonces lo intento con ahínco. ¿Ya? En base a estas variables proposicionales, yo voy a armar mi razonamiento. Leo la hipótesis 1. Si, aquí hay una implicación, si lo intento con ahínco, entonces, si P, entonces Q. A ver, si lo intento con ahínco y tengo talento, allá. Perdón, aquí está, esto no está bien. Si lo intento, a ver. P y Q. Si lo intento, a ver, vamos de nuevo. Si lo intento con ahínco y tengo talento, ahí estamos. Si lo intento con ahínco y tengo talento, entonces me convierto en músico. Entonces me convierto en músico es R, entonces R. Esta es una hipótesis. Esta es una hipótesis y la voy a poner con corchetes. Y si me convierto en músico, seré feliz. Si me convierto en músico, si R, entonces S. Ahí está la otra hipótesis. Todo esto es el antecedente y por último tengo una conclusión. Si me convierto en músico, que es R, si R, entonces lo intento con ahínco. Entonces lo intento con ahínco, que es P. Ya tiene estructurado su razonamiento. A este razonamiento usted le va a aplicar el método de reducción al absurdo y va a demostrar si es verdadero o si es falso. Tengo 3 minutos para que se termine la sesión. No me volveré a conectar. Les dejo para que ustedes trabajen. Sin embargo, voy a tratar de terminar este ejercicio. Yo voy a tratar de que esto sea falso. Para que esto sea falso, R, a ver, P, Q, R, S. R tiene que ser verdadero y la P tiene que ser falso. R tiene que ser verdadero y la P tiene que ser falso porque verdadero implica falso es falso. Ya encontré dos letras y esas letras no van a cambiar. Entonces a esta P le voy a poner falso. A esta R le voy a poner verdadero. A esta R le voy a poner verdadero. Me falta valor de Q y de S. Esta hipótesis yo tengo que hacer que se me convierta en verdadera. En verdadera. Ya tengo acá falso. Esto de aquí, para que esto se me convierta en verdadero, el paréntesis tiene que ser falso y la conclusión puede ser cualquier otra. En este caso ya es verdadero. Acá, para que esto se me convierta en verdadero, la primera es verdadera y la segunda tiene que ser verdadera, porque si le pongo falso aquí, se me convierte en falso. Yo siempre trataré de hacer que esto se me convierta en verdadero. Entonces ya encontré el valor de S, que es verdadero. Solamente me falta poner el valor a Q.
Pero en una conjunción, si yo ya tengo un valor falso, no importa qué valor tome Q, en este caso puede ser verdadero, puede ser falso, porque ya todo se me convierte en falso. Le voy a poner que Q es verdadero. No importa qué valor le ponga, porque como ya le dije, no importa si la primera es falsa o es verdadera. Falso y verdadero, esto es verdadero, implica a verdadero, y verdadero implica verdadero, verdadero. Todo esto de aquí implica a falso, que es esto de acá. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero, y verdadero implica falso. Esto es verdadero, implica falso, esto es falso. Me dio otra vez falso. Eso es lo que tienen que hacer. Nada más.